Bueno, ¿reconocen la voz de esta persona? Yo no tendría ni la más remota idea. Además depende de la edad, ¿no? Hay personas que crecieron oyendo mucha música en City TV por todo Bogotá y ahí algunos dirían como, ay, sí, yo lo vi. Otros dirían como Bell South. eh, Su cuenta tiene saldo en mora y alguien decía, ay, sí, me acuerdo de eso, depende de la edad. Y hay gente que diría como, este no es el que cuenta las historias de Zeus y de Hera y de Hermes y de, no sé, así, por edades creo que alcanza uno a llegar a diferentes públicos. Cada generación es diferente. Félix Riaño, ¿qué le dio a usted ese propósito que usted menciona que es importante en la industria del podcast, ya que hay tanta oferta? Uy, para mí el propósito es, yo creo que algo que aprendí aquí en la Universidad Javeriana cuando hice el énfasis en su momento era de radio educativa. De hecho, para esa época no había énfasis de radio. Nos reunimos un grupo de estudiantes y pedimos que lo abrieran y lo metieron dentro de educativa, lo cual estaba bien para nosotros. Lo que aprendimos allí era tan bonito que cuando yo salí al mundo real me ¿En encontré qué año se graduó usted? Le hago la pregunta, con todo respeto. 92, 92, en el siglo pasado. Y cuando salí encontré que la industria radiofónica para ese momento estaba la gran industria musical, la gran industria radiofónica y nada en la mitad. Y en ninguna de las dos había cabida para lo que yo había aprendido en la universidad, lo que había entrado en mi cabeza y en mi alma como lo que haces debe servirle a alguien para algo. Y en medio de la lógica del entretenimiento yo empecé a sentir que faltaban cosas, que había una brecha y que esa brecha no era justa. Cuando descubrí que existían los podcasts, pensé, esta es la oportunidad. ¿Cuál fue el primer podcast que usted vio? El primer podcast que yo vi se llamaba Paro Diario y era un programa creado como videoblog. De hecho, los realizadores creo que no sabían que estaban haciendo un podcast y todavía dicen que no era un podcast, pero yo lo veía y lo oía a través de la aplicación que se llama Podcast. Entonces, digo, pues si está en la aplicación de podcast, pues es un podcast, ¿no? Al menos técnicamente, por lo menos. Y para terminar, ¿qué prefiere? ¿Audio podcast o video podcast? Yo prefiero audio podcast porque me deja las manos libres, por ejemplo, para andar en bicicleta. En cambio, el video podcast requiere que yo esté ahí mirando y me canso más rápido. Aprendo menos porque tengo que estar mirando y en realidad la vida cotidiana es mucho más rápida de lo que me exige un video podcast. Tiene que estar uno muy desparchado para poder consumir un video podcast completo. Entonces, al final uno termina consumiendo no video podcast, sino fragmento, TikToks de video podcast, lo cual no sé, no es realmente el video podcast. Yo lo considero una promo del podcast. Eso pienso yo. El reel más conocido popularmente, ¿sí? Depende de qué plataforma lo vea, porque si lo ve en TikTok es un TikTok, pero si lo ve en Instagram es un reel, pero si lo ve en YouTube es un short. Y así, cada plataforma se inventa su nombre, pero al final es un video corto. Y el video corto no es precisamente un podcast porque es demasiado corto y no logra ser periódico. Las características de un podcast están dadas porque esté disponible para oírlo o verlo cuando tú quieras, donde tú quieras, pero además que sea periódico. Eso de que sea periódico tiene que ver con que cuando tú haces, voy a cambiarlo. ¿Qué pasaría si no fueran podcast, sino tortas de chocolate? Cuando tú haces una torta de chocolate, ¿ya eres pastelero? Tiene que hacer muchas. Cuando ya has hecho en podcast, la mayor parte de los podcasts, que en este momento no recuerdo el porcentaje, pero es algo cercano como al 70% de todos los podcasts del mundo, no llegan al episodio 8, se quedan en el 7 y no avanzan. El siguiente nivel está en el episodio 21. Entonces, menos del 5%, si no estoy mal, menos del 5% de los podcasts del mundo han llegado al episodio 22 y más. ¿En qué momento empiezas a ser podcaster? Bueno, cada quien lo puede definir y alguien podría autodenominarse podcaster
a partir del episodio 22, ¿por qué no? Bueno, pues en Entre Creativos ya vamos más de 22. Félix, muchas gracias. Con muchísimo gusto.